Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del universo de Marvel. Nombre de la novela, El hermano pequeño de Thanos de Marvel. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon, capítulo 90. Ver más en sanctagbit.com. Entonces, Gully finalmente habló. Titán, ¿cuál es tu propósito al venir a la Tierra? Este es un lugar muy pacífico. No deberías estar aquí. Gully le dijo con calma a Suke. Suke sonrió levemente. Eres el hechicero supremo de la Tierra, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? Creo que eres el anciano, ¿cierto? Suke preguntó con conocimiento de causa. ¿Importa? El anciano continuó diciendo con calma. Deberías irte de aquí, no perteneces a este lugar, tu existencia solo traerá desastre a la Tierra. ¿Qué demonios? ¿Acaso tú tienes la última palabra sobre si estoy en la Tierra o no? Suke sonrió con desdén para sus adentros, y al mismo tiempo, pensaba rápidamente en cómo derrotar al anciano. De lo único que puede estar seguro ahora es de que el anciano nunca podrá matarlo, porque su cuerpo es básicamente indestructible. Incluso si es destruido, puede ser reconstituido con pensamientos, pero de manera similar, Suke no puede matar al anciano, porque el anciano tiene la piedra del tiempo y puede revertir el tiempo a voluntad. Sin embargo, si el anciano planea usar el mismo truco que el Doctor Strange usó con Dormammu en sí mismo, eso sería un poco repugnante. Además, según la trama actual, el anciano parece estar a punto de morir, y realmente no hay necesidad de que luche contra 1000 personas moribundas. Pensando así, el ánimo de Suke se fue calmando poco a poco, y luego dijo con ligereza. Tengo libertad para ir a donde quiera, no deberías tener derecho a interferir, ¿verdad? Además, mi planeta ha sido destruido, y la Tierra es mi segundo hogar. No necesito hacerle daño a la Tierra. Solo quiero vivir aquí, eso es todo. Al darse cuenta de que Suke no mentía y que se había estado preparando para luchar contra Loki y su ejército alienígena en esos días, Gully supo en su corazón que Suke no debía ser una amenaza para la Tierra. Pero al pensar en el hermano de Suke, el rostro de Gully se ensombreció de nuevo. Pero tu hermano, alto. Deténganlo. Antes de que el anciano pudiera terminar de hablar, Suke hizo un gesto de detenerse y luego dijo con impotencia. Por favor, Thanos es Thanos, yo soy yo, somos completamente diferentes, ¿de acuerdo? ¿Acaso tener un hermano tirano significa que yo soy ese tipo de persona? El anciano volvió a guardar silencio, pues de repente pensó en sus dos aprendices. ¿Acaso no son ellos también uno bueno y otro malo? He venido a verte esta vez solo para confirmarte ciertas cosas. Ahora que ya están confirmadas, es hora de que me vaya. Pero antes de partir, quiero advertirte que no hagas nada que ponga en peligro la Tierra, de lo contrario volveré. El anciano dijo lentamente. No importa. De todas formas, llegarás pronto. Suke pensó con indiferencia. Luego, rompió el mundo de los espejos con sus manos y se marchó. Pero cuando se marchó, el anciano no olvidó volver a mirar a Suke. Como hechicero supremo de la Tierra y dueño del tiempo, el anciano ha sobrevivido durante incontables años y siempre ha tenido el control del futuro de toda la Tierra. Pero la llegada de Suke hizo que el anciano perdiera el control del futuro. Debido a su existencia, el futuro de la Tierra se ha vuelto incierto, e incluso él es incapaz de descifrarlo. En pocas palabras, Suke es como una paradoja temporal. Parece que no apareció en la Tierra, pero vino a ella. Si Suke fuera un ser ordinario, por el bien de la Tierra, el anciano no dudaría en borrar su existencia. Pero Suke es un titán, y sus habilidades no son inferiores a las de su hermano Thanos. El anciano no está seguro de matar a Suke y no está dispuesto a correr tal riesgo. Además, Dormammu parece estar algo impulsiva y ansiosa por actuar últimamente, así que no hay necesidad de que luche contra Suke. Entonces, el mundo espejo desapareció, el anciano se marchó por completo y Suke regresó al tejado de su casa. Mago, es un verdadero dolor de cabeza, Suke negó con la cabeza y pensó. Pero claro, Suke no se tomó en serio la advertencia de Gully. De todas formas, según la cronología actual, Gully debería morir pronto, así que ¿a quién le importa? Tras un relajante baño caliente y un momento íntimo con Emma, Suke se quedó dormido. A la mañana siguiente, cuando Suke aún dormía, el timbre volvió a sonar. Dim dong, Emma abrió la puerta y se encontró con un anciano desconocido parado allí con expresión inexpresiva. Hola, ¿a quién buscas? Emma preguntó con una sonrisa. Desde que estaba con Suke, Emma rara vez usaba la telepatía para explorar los recuerdos y pensamientos de otras personas, excepto cuando era necesario, porque simplemente quería ser la mujercita al lado de Suke y no quería volver a ser la reina blanca. Si alguien no lo conociera de antes, sin duda pensaría que ella era una mujer común y corriente.
Pero cuando el anciano habló, el rostro de Emma se congeló de repente. Hola, Emma, tengo que decirte que realmente me decepcionas. El anciano dijo con una sonrisa. Aunque su aspecto y tono eran diferentes a los del hombre que Emma había conocido antes, la expresión en el rostro del anciano hizo que Emma adivinara quién estaba manipulando a ese anciano para que le hablara. Loki. El malvado dios Loki. Eres tú. Emma apretó los dientes y dijo, sintiendo que sus ojos estaban a punto de estallar en llamas. Sí, soy yo. Todavía te acuerdas de mí, pero parece que has olvidado el trato que teníamos. En el lejano cielo estrellado, en un planeta desconocido, Loki hablaba con una sonrisa maliciosa, y cada uno de sus movimientos se reflejaba plenamente en el anciano. Emma estaba tan enfadada que él temblaba. Pero en ese instante, un par de manos cálidas se posaron repentinamente sobre sus hombros. Mirando hacia atrás, ¿quién más podría ser sino Suke? Él es, ni qué decir tiene que lo sé todo. Pórtate bien y entra rápido. Déjame las cosas a mí. Antes de que Emma pudiera terminar sus palabras, Suke la interrumpió repentinamente y la besó suavemente en la frente. Aunque Emma estaba enfadada, y finalmente, tras oír esto, se dio la vuelta y entró en la casa. Entonces, solo Suke y el anciano controlado por Loki quedaron en la puerta. Para leer la versión sin subrayar de la novela, por favor descarga Feilu Xiao capítulo 91. Ver más en santalbit.com. Tiempo de descarga. 0,132 s. Tiempo de escaneo. 0,047 s. PD. El Loki de este libro es un poco más astuto y traicionero que el Loki de la película, pero por supuesto, al final sigue arrodillándose a los pies del protagonista y llamándolo abuelo. Hay que reconocer que la llegada de Loki superó con creces las expectativas de Suk. Anoche seguía pensando en buscarlo, pero no se imaginaba que este tipo aparecería en su puerta esta mañana. Aunque estaba usando el cuerpo de otra persona. Primero, miró a Suk de arriba abajo, y luego Loki dijo con una mirada juguetona en el rostro. Realmente no esperaba encontrarme con otro titán. Es un verdadero honor. Suk sonrió levemente y dijo. Yo también estoy muy contento de verte. ¿Por qué no me dices dónde estás ahora? Iré directamente a verte. ¿Qué te parece si hablamos cara a cara? En vista de lo que Loki le hizo a Emma anteriormente, Suk no dijo que mataran a Loki, pero al menos que le dieran una paliza a ese tipo hasta casi matarlo. Pero tras oír esto, Loki sonrió astutamente. He oído hablar de ti en Asgard. Tienes un poder inmenso, incluso tan poderoso como el de tu hermano Thanos. En ese caso, ¿crees que te dejaré encontrarme? ¿De qué quieres hablar conmigo? Estoy muy ocupado, deja de decir tonterías. Suke no es tonto, ya se ha dado cuenta de que el propósito de Loki al venir esta vez no es por Emma, sino por él. Vamos, mi plan se suponía que era perfecto. Usé a la Reina Blanca y al Tanque Rojo para iniciar una guerra entre mutantes y humanos, y luego podría invadir la Tierra fácilmente. Pero interrumpiste mi plan y me obligaste a buscar tu ayuda. Creí que era infalible, pero ¿quién lo hubiera imaginado? Habría un titán en la Tierra, en resumen, quiero hacer un trato contigo. Loki dijo lentamente, con la mirada aún astuta. Y no cabe duda de que el al que se refería era, naturalmente, el hermano de Suke, Thanos. Como supervillano con un coeficiente intelectual elevado, Loki siempre ha sido un conspirador perfecto. Confiando en su propia conspiración, Loki casi acaba con los Vengadores. Suke no creía que Loki fuera a hacer un trato sincero con él, pero de repente se interesó por las siguientes palabras de Loki. Sigue hablando, te escucho. No me invitas a pasar. Loki sonrió y dijo. Este no es un buen lugar para hablar. No. Dijo Suke, sacudiendo la cabeza. La habitación acaba de ser limpiada, la vas a ensuciar. Qué ironía, con una sonrisa despreocupada, Loki, que se encontraba en un planeta desconocido del universo, chasqueó los dedos. Entonces, un tenue halo azul apareció repentinamente alrededor de Suke, envolviéndolo a él y al anciano controlado por Loki. Pues ahora nadie puede oír lo que decimos. Loki se rió. Deja de decir tonterías, mi paciencia es limitada. Al ver que Loki había dicho tantas tonterías pero aún no había ido al grano, ya estaba un poco impaciente. Al percatarse de esto, Loki no perdió más tiempo y dijo, el trato es sencillo. Mientras no me impidas invadir la Tierra, te ayudaré a matar a Thanos, tu hermano. ¿Eh? Suke se sorprendió un poco al oír esto. Le sorprendió que Loki propusiera semejante trato. Si no me equivoco, tú y Thanos también tenéis un trato, ¿verdad? Suke no tenía prisa por responder a Loki, pero le preguntó así es, el trato entre nosotros es muy simple. Yo le ayudo a conseguir la gema del espacio, y él me ayuda a conseguir la Tierra y Asgard. Dado que iba a llegar a un acuerdo con Suk, Loki no ocultó el asunto entre él y Thanos.
En ese caso, me intriga mucho, ¿por qué sigues queriendo hacer un trato conmigo? ¿Acaso no es este el trato que buscas? ¿Por qué sigues queriendo ayudarme a matar a Thanos? Suke lo dijo de nuevo, es muy sencillo. No creo en Thanos. Ese tipo es un loco hechizado por la muerte. Si aceptas mi petición, te daré la gema del espacio y la gema de la mente, y tendrás el poder de matarlo. ¿Qué te parece? Cuando Loki mencionó la muerte, una expresión de miedo apareció en su rostro. Pedir flores si ignoro la invasión de Loki a la Tierra, puedo conseguir 2 gemas del infinito. Tengo que decir que esto es realmente algo bueno. Sin embargo, Loki ciertamente no esperaba que la gema espacial que tenía en la mano fuera falsa, y debido a su conocimiento de Loki, Suke sabía que incluso si le prometía algo a Loki, Loki definitivamente no cumpliría su promesa. Este tipo siempre ha sido así. Comparado con tu trato, yo tengo uno. Si me entregas obedientemente las 2 gemas del infinito que tienes en la mano, te perdonaré la vida. ¿Qué te parece? 000 Suk dijo con una sonrisa. El rostro de Loki se congeló. ¿Me estás rechazando? No, solo te propuse un trato mejor. Piénsalo bien, Loki. Para ti es cuestión de vida o muerte. Suke dijo significativamente. Jeje, te arrepentirás, sin duda. Loki sonrió con una expresión fea en el rostro. Dicho esto, ambos se habían quedado completamente atónitos en su conversación. Entonces, el anciano que estaba frente a Suke se desplomó repentinamente. Era obvio que Loki se había marchado. Maldita sea, ¿por qué no vino este tipo en persona? Suke, murmurando con impotencia, abrió con indiferencia un canal espacial que conducía al hospital y luego arrojó al anciano desmayado a una habitación del hospital. Luego, se dio la vuelta y entró en la casa. En cuanto a lo que Loki acaba de decir, Suke lo ignoró naturalmente, porque era obvio que Loki solo quería aprovecharse de sí mismo, pero Suke no era tonto y no se dejaría engañar por él en absoluto. De todos modos, tenía que conseguir la gema de la mente para Loki sí o sí. Además, si Suke realmente aceptó lo de Loki, ¿cómo se lo explicaría a Emma y a Red Tank? Ya sabes, debido al incidente anterior con los mutantes, Emma y Red Tank casi quisieron hacer pedazos a Loki, y Suke no haría algo que incomodara a su mujer. Feilu te recuerda. 3 cosas que hacer al leer. Colección, recomendación. Capítulo 92. PD. Suscríbanse. Suscríbanse automáticamente. Suscríbanse por completo. Por otro lado, en un planeta desconocido del universo, Loki reflexionaba con semblante serio. Suke acertó, realmente quería usar a Suke para lograr sus propios objetivos, pero lo que no esperaba era que Suke pareciera haber descubierto su plan y no cayera en la trampa en absoluto. Esto sería un poco problemático. Si Suke insistiera en intervenir en este asunto, su plan jamás tendría éxito. Después de todo, Titán no es algo con lo que pueda lidiar. A menos que, encontrar otro ayudante. Justo cuando pensó en esto, Loki volvió a reír de repente, porque de repente pensó en un tipo que había encontrado en la Tierra hacía mucho tiempo. Era un tipo aterrador, un tipo lo suficientemente fuerte como para competir con los titanes. Aunque era difícil de controlar, valió la pena hacerle saber a Suke el precio de rechazarlo. Al pensar en esto, la mente de Loki volvió a moverse, y entonces, en una base subterránea abandonada muy lejana en Rusia, la figura de Loki apareció repentinamente allí de nuevo. Pero claro, este era solo uno de sus clones. Aunque no podía hacer nada importante, fue suficiente para liberar a una persona. Loki caminó con cuidado hacia la cámara de hibernación que tenía delante, extendió la mano para limpiar el polvo de la cámara y, entonces, un hombre muy fuerte con los ojos cerrados apareció repentinamente frente a él. Centinela, te liberaré, pero debes obedecer mis órdenes y recordar a tu enemigo, Suk. Mátalo. Loki dijo con una sonrisa feroz. Por otro lado, Suk seguía sin saber nada sobre la conspiración de Loki. Tras disfrutar de 2 días de vida relativamente tranquila, al tercer día Suk recibió una llamada de Tony. Vengadores, reúnanse. Tony gritó repentinamente esta frase en cuanto cogió el teléfono, lo que dejó a Suke sin palabras. He estado pensando en un eslogan que nos vendría bien, ¿qué te parece este? Tony preguntó. ¿Qué tiene que ver esto conmigo, Tony? ¿Acaso no rechacé tu invitación hace mucho tiempo? No me uniré a ninguna organización. Solo puedo ayudarte. Además, no vuelvas a decir eso. Suena raro. Suke dijo sin palabras. Vale, hablemos después de si unirte a los Vengadores. Shield parece haber encontrado el paradero de Loki. Ahora todos estamos en Shield, y tú eres el único que falta. Ven rápido. Dijo Tony. La batalla de Nueva York está a punto de comenzar. Tras colgar el teléfono y darle instrucciones a Emma de nuevo, Suke abrió un portal espacial.
Con un solo paso, apareció instantáneamente en una oficina de Shield. En ese momento, mucha gente se había congregado allí. Nick Fury, director de Shield, Coulson, Black Widow, Banner, Thor, Ant-Man, Tony y Daisy, a quien Nick acababa de permitir unirse a los Vengadores. Al ver a estas personas, Suke quedó muy satisfecho. Así es como deberían verse los Vengadores. Señor Suke. En el instante en que Daisy vio aparecer a Suke, corrió a su lado emocionada y dijo: el director ha accedido a que me una a los Vengadores, y el señor Tony también. A partir de ahora, yo también soy una Vengadora. Tras varios días de entrenamiento intensivo, Daisy ha perfeccionado sus habilidades. Gracias a los accesorios especiales que Shield le ha proporcionado para potenciar su capacidad de vibración, nadie puede subestimar su poder. Por eso Tony aceptó trabajar con ella. Muy bien, entonces la responsabilidad de proteger la Tierra recaerá sobre ti en el futuro. Suke le sonrió a Daisy y dijo. Luego, saludó a Tony Benatole y a los demás, y después Suke buscó un sitio para sentarse. Daisy estaba sentada lejos, pero al ver dónde estaba Suke, se levantó de repente, volvió hacia él con la cara roja y se sentó. Tony vio esta escena y sintió algo extraño en su interior. Este chico es muy popular entre las mujeres. Tos, todo el personal ha llegado. Tras toser 2 veces, Nick Fury se puso al frente y dijo: en primer lugar, en nombre de Shield, bienvenidos a todos. Nick Fury dejó de hablar de repente a mitad de la frase porque alguien apareció inesperadamente en la puerta. Capitán América. Infame. El soldado Rogers está aquí para informar. Rogers, vistiendo su icónico atuendo, dijo con determinación. Aunque algo sorprendido, Nick Fury reaccionó de inmediato y dijo: Capitán, bienvenido a los Vengadores, por favor, tome asiento. Por otro lado, Coulson, el fan número 1 del Capitán América, ya le había sacado un taburete a Rogers. Rogers no dijo nada, simplemente se acercó y se sentó. A Suke no le sorprendió demasiado la llegada de Rogers, pues comprendía que Bucky era solo una obsesión para él. Si Bucky moría, esa obsesión desaparecería. Como capitán de los Estados Unidos con el sentido de la justicia más fuerte del universo Marvel, jamás se quedaría de brazos cruzados viendo cómo la Tierra cae en peligro. Cuando Tony vio a Rogers, evitó deliberadamente su mirada. Del mismo modo, Rogers ni siquiera miró a Tony. Sin embargo, teniendo en cuenta lo sucedido anteriormente, esta situación es inevitable. En este momento, el personal finalmente se ha reunido. Al ver a toda la gente frente a él, Nick Fury se siente realmente seguro en este momento. En este instante, no importa que Ciego quiera venir a la Tierra a causar problemas, él seguramente lo derrotará. Pero antes de eso, tiene que compartir la información que tiene en la mano. Esta mañana, mediante el monitoreo por radar, finalmente encontramos el paradero de Loki y básicamente determinamos el nombre de su ejército. Está compuesto por un grupo llamado Chitauri. Thor se sorprendió un poco al oír esto, porque, hasta donde él sabía, los Chitauri parecían formar parte del ejército de Thanos. Si era así, ¿acaso Loki no estaba ayudando a Thanos a atacar la Tierra? Inicialmente pensó que Loki había invadido la Tierra solo para vengarse, pero ahora parece que el asunto es mucho más serio de lo que creía. Capítulo 93. PD. Queridos lectores, suscríbanse. Suscríbanse automáticamente. Suscríbanse a todos. ¿Sabe usted algo sobre este asunto? Entonces Thor miró de repente a Suke y preguntó. Suke sabía que Thor estaba hablando del ejército Chitauri, así que asintió y dio a entender que lo sabía. Efectivamente, este tipo lo sabía todo. Thor se quedó un poco sin palabras. Pero en ese momento, un agente entró corriendo desde el exterior y dijo nerviosamente: Infame. Hemos encontrado el rastro de Loki. ¿Dónde está? El rostro de Nick Fury cambió, se levantó de repente y preguntó según la ubicación. Debería ser Stuttgart, Alemania. Muy bien. Al oír esto, todos se alegraron, porque en su opinión, si lograban atrapar a Loki antes de que convocara al ejército, su plan para invadir la Tierra fracasaría sin duda. Vamos. Vengadores. Tony agitó el brazo y salió primero, seguido por Black Widow, Thor, Ant-Man y Rogers. Daisy originalmente planeaba ir con ellos, pero luego vio que Suke no tenía ninguna intención de irse, así que preguntó con curiosidad. Señor Suke, ¿por qué no se va? No iré. Siempre he pensado que este asunto no es tan sencillo. Puedes ir con ellos. Tómalo como un ejercicio, pero recuerda, no seas terco. Suke dijo lentamente. Lo sé, gracias. Daisy dijo esto con una sonrisa y luego se marchó. Por un instante, solo Nick Fury, Coulson, Banner y Suke quedaron en toda la sala de conferencias.
Banner ha tenido un desempeño excelente últimamente y no tiene ninguna intención de transformarse, lo cual complace mucho a Nick Fury, aunque también lo decepciona un poco. Si Hulk tuviera tan buen carácter como Banner, se convertiría en uno de los héroes más poderosos de la Tierra. Suk, golpeando suavemente la mesa con los dedos, comenzó a recordar todos los detalles de la batalla de Nueva York. Según la cronología original, Loki debería estar en Stuttgart, en el país de D, robando un metal extremadamente raro, el iridio. Loki no puede dominar la energía de la gema espacial, así que solo puede confiar en el poder de la tecnología terrestre. Pero, pensando en la conversación anterior, Suk siempre sintió que este asunto no debería ser tan simple. Media hora después, Nick Fury recibió una respuesta de Tony. Tony y los demás han capturado a Loki y ya están de regreso. Nick Fury le dijo a Suk con entusiasmo. Sin embargo, al oír esto, Suk frunció aún más el ceño. En opinión de Nick Fury, mientras Loki esté capturado, no importa lo que Loki esté planeando, no podrá llevarlo a cabo, lo cual sin duda es algo bueno para la Tierra. Pero obviamente, Suk no piensa así. Según el desarrollo de la trama original, Loki fue capturado deliberadamente por Shield, y luego, con la ayuda de Aukeye, logró destruir el portaaviones de Shield e incluso enfurecer a Banner, para finalmente escapar. Su propósito era, destruir a los Vengadores, que de por sí no estaban muy unidos. Pero claro, ya había dejado claro que intervendría en este asunto. ¿Acaso Loki volvería a seguir el guión anterior? Suke no lo sabía, pero por si acaso, le dijo a Nick Fury. Nick, de ahora en adelante, necesito que envíes un equipo a patrullar continuamente alrededor del portaaviones para prevenir ataques sorpresa. Además, por favor, traslada temporalmente al Dr. Banner a otro lugar. Tengo el presentimiento de que algo grave sucederá pronto aquí. Aunque Hulk estaba asustado por Suki y no se atrevía a salir, Loki es un mago. Si lo desea, debería ser muy fácil hacer que Banner se transforme en Hulk, así que Suk tomó esa decisión. Banner y Nick Fury no pusieron objeción a la decisión de Suk. Poco después, un helicóptero comenzó a patrullar alrededor del portaaviones aeroespacial, y Coulson dispuso que Banner se marchara temporalmente. Tras todo esto, el corazón de Suk finalmente se tranquilizó. Quería ver qué trucos se le ocurrirían a Loki. Poco después, Tony y los demás atraparon a Loki, pero cuando regresaron, las caras de todos no eran muy buenas. ¿Qué pasó? Suke le preguntó a Daisy con curiosidad. Estaba bien antes de irse, ¿por qué está así después de regresar? Entonces, con la explicación de Daisy, Suke finalmente comprendió lo que estaba sucediendo. Debido a que Loki es un asgardiano y un supervillano que quiere invadir la Tierra, cuando apareció por primera vez en escena, Tony usó directamente un arma muy poderosa, pero antes de que el arma fuera disparada, fue golpeado desde el cielo por el martillo de Thor porque Thor temía que Tony matara a Loki. ¿Cuándo había sufrido Tony semejante pérdida? En aquel entonces luchaba contra Thor. La Viuda Negra, el Capitán América y la inhumana Daisy que quedaban no fueron rival para Loki y casi mueren a manos de él. Aunque Thor y Tony finalmente se detuvieron y atraparon a Loki juntos, todos estaban furiosos. Tras escuchar esto, Suke se quedó completamente sin palabras. Como era de esperar. Es exactamente igual que en la película. Estos tipos no están unidos en absoluto. A continuación, Tony no pudo evitarlo primero. Estallido. Golpeó la mesa con la palma de la mano y dijo enfadado. Thor, ¿por qué intentaste detenerme hace un momento? Thor dijo. Loki es mi hermano, no permitiré que ninguno de ustedes lo mate. Pero es obvio que tu hermano quería matarnos. Si Tony no hubiera llegado a tiempo, habríamos muerto hace mucho tiempo. Black Widow dijo mientras movía su muñeca dolorida. Todos, está bien no matar gente, pero esto se basa en la premisa de que nosotros no seremos asesinados. En lo que respecta a la situación actual, Loki obviamente quiere matarnos. Quien habló fue Ant-Man. Entre ellos, él era el más gravemente herido, con un brazo roto. Lo siento, pero aún así, no puedo permitir que lo mates. Thor siguió diciendo con terquedad. Al decir esto, toda la sala de conferencias comenzó a discutir de nuevo. Suke se sintió impotente al oírlo. Se abrió un canal espacial y al instante apareció en un lugar parecido a una prisión. En ese momento, la persona que apareció frente a él no era otra que Loki. Capítulo 94. Cuando Loki vio a Suke por primera vez, su singular sonrisa malvada apareció de repente en su rostro. Por fin podemos hablar cara a cara, poderoso titán, es un honor para mí. Loki se inclinó ligeramente, miró a Suke con una sonrisa malévola y dijo. Suke se burló y dijo. Está bien, Loki, basta de palabras amables. Solo he venido por la gema mental que tienes en la mano. Dámela rápido. Al oír esto, Loki se encogió de hombros con impotencia y dijo.
Como puedes ver, la gema mental y la gema espacial no están en mis manos ahora, pero si puedes reconsiderar el trato anterior, aún así te las daré. ¿Trato? A Suke le pareció gracioso y dijo: ¿Crees que todavía estás capacitado para hablar de un trato conmigo ahora? Loki no estaba enojado, sino que de repente se sentó con las piernas cruzadas, sonrió y dijo: Aún no es el último paso, y todavía no se sabe quién ganará y quién perderá. En ese momento, Suke realmente quería estrangular a Loki hasta la muerte, pero considerando que ese tipo era el único frente a él que sabía el paradero de la gema de la mente, finalmente se contuvo. Suke, que apartó un taburete con indiferencia y se sentó, dijo lentamente: Si no me equivoco, te atraparon aquí a propósito, ¿verdad? Entonces quieres provocar que Banner se transforme en Ulg mediante el ataque de Aukeye y luego armar un gran escándalo en Shield, para que Shield no tenga tiempo de ocuparse de ti, ¿cierto? El rostro de Loki se congeló al principio, y luego aplaudió con impotencia y dijo: Inteligente. Eres realmente inteligente. De verdad conocías el plan. Esto supera con creces mis expectativas. Ojo de Halcón, acabo de recibir un mensaje de Nick Fury informándome de que han capturado a Ojo de Halcón. En cuanto a Banner, también lo he puesto a salvo. Tengo mucha curiosidad, ¿qué vas a hacer ahora? Suke le dijo a Loki con una mirada juguetona en el rostro. A diferencia del Loki de la línea temporal original, el Loki actual es más astuto y escurridizo. Suke siempre siente que debería tener otros planes. Efectivamente, cuando Loki escuchó esto, se echó a reír en lugar de enfadarse. Dijo: Lo que has dicho es solo el plan A. Cuando supe que un titán iba a intervenir en este asunto, ya tenía preparado el plan B, y mi plan B era para ti. ¿Plan B? ¿Qué plan? Suke preguntó con el ceño fruncido. Loki permaneció en silencio al principio, simplemente cerró los ojos y lo sintió, pero luego de repente los abrió y sonrió. Pronto lo sabrás, porque él viene. Al mismo tiempo, se produjo una enorme explosión en una base subterránea en Rusia, y entonces un hombre con un traje de combate amarillo se elevó repentinamente hacia el cielo y voló en dirección a Nueva York. Era muy rápido, y Shield no tardó en percatarse de su presencia. Director, según el radar, un objeto no identificado se acerca a nosotros a velocidad supersónica desde la dirección de Rusia, y el tiempo estimado de llegada es de 3 minutos. Poco después, Nick Fury recibió un informe sobre el Centinela. ¿Qué es esto? ¿Un misil? Nick Fury dijo sorprendido, pero luego negó con la cabeza. Desde que se supo que Loki iba a invadir la Tierra, todos los países han firmado un acuerdo de paz, y es imposible ir a la guerra. Si no es un misil, ¿qué es entonces? De acuerdo, sea lo que sea, lo sabremos cuando lo derribe. Tony miró a Thor con desdén y salió volando. Esto es mío. Thor gritó, incrédulo, y salió volando. Pero poco después, Nick Fury recibió un mensaje impactante. Informe. Iron Man, Tony Stark y Thor han sido derrotados y se encuentran desaparecidos. La velocidad del objeto no identificado ha cambiado de supersónica a superlumínica y se dirige hacia nosotros. Aún queda 1 minuto antes del impacto. ¿Qué? Al oír esto, no solo Nick Fury se quedó impactado y sin palabras, sino que Black Widow y los demás también. En tan solo 1 minuto, el otro bando derrotó a Thor y a Tony. ¿Es esto posible? Esto es simplemente increíble. En esta situación, me temo que todos morirán. ¿Qué pasó? De repente, en ese preciso instante, Suke apareció frente a todos. Nick Fury pareció aferrarse a un salvavidas, corrió hacia Suke y dijo con ansiedad: Algo malo ha sucedido. Nuestro radar acaba de detectar que un objeto desconocido se dirige hacia nosotros desde Rusia. Tony y Thor quisieron detenerlo, pero fueron derrotados en un instante. Ahora queda menos de medio minuto antes de que esa cosa nos alcance. ¿Derrotados Thor y Tony en un instante? Suke estaba un poco sorprendido. ¿Existe algo tan asombroso en la Tierra? Pero entonces, de repente recordó lo que Loki había dicho antes: ni qué decir tiene que esto debe ser obra de Loki. Déjamelo a mí. Suke dijo con ligereza y abrió directamente un canal espacial. Al segundo siguiente, apareció repentinamente en el cielo a decenas de miles de metros de altura. Fue entonces cuando vio una figura amarilla que se acercaba rápidamente no muy lejos. El icónico traje hizo que Suke gritara su nombre al instante. Centinela. El verdadero nombre de Centinela es Robert Reynolds. Originalmente era drogadicto. Irrumpió en el laboratorio de un profesor para conseguir drogas y, accidentalmente, bebió la fórmula secreta que éste había inventado. Adquirió poderosas habilidades, que provenían de energía de otro universo, pero esta energía también creó una personalidad negativa en el cuerpo de Robert: la nada. Para proteger a la humanidad de la amenaza de la nada, Robert tuvo que borrar todos los recuerdos relacionados con él, incluido el suyo propio.
Posee el poder de millones de explosiones estelares en su cuerpo y es una existencia superpoderosa con una fuerza desconocida. Y no cabe duda de que el centinela que tiene delante es el plan B de Loki. Aunque Loki le había dicho a Suke con anterioridad que había preparado un plan B para él, Suke nunca pensó que ese supuesto plan sería el centinela. Capítulo 95. Aunque le sorprendió un poco la aparición del centinela, Suke reaccionó al instante y se abalanzó sobre él. Con la fuerza y velocidad actuales del centinela, si impactara contra el portaaviones, Shield sería aniquilada, al igual que los Vengadores. Suke no podía permitir que el centinela impactara contra el portaaviones. Auge. En el instante en que chocaron, se desató una onda expansiva increíblemente poderosa. La fuerza de la onda expansiva afectó incluso a la nave nodriza aeroespacial, situada a decenas de kilómetros de distancia. La nave nodriza aeroespacial se sacudió, dejando a todos atónitos. Coulson, ve a vigilar a Loki, no dejes que escape, no debería haber ningún problema con Suke allí, creo en su fuerza. Nick Fury le dio órdenes a Coulson. Comprendido. Tras responder, Coulson corrió rápidamente hacia el lugar donde Loki estaba prisionero. Al mismo tiempo, Suke también se sorprendió por el poder del centinela. Después de una breve pelea hace un momento, había sentido que el centinela era casi tan poderoso como él. Fuerza. Pero después de la sorpresa, Suke volvió a emocionarse. Porque por fin podría tener una buena pelea. Como ser capaz de medirse codo con Superman, Sentinel estaba sin duda capacitado para ser su oponente. Aunque parecía estar controlado por Loki, precisamente por eso la fuerza de este tipo no estaba limitada por sí mismo. Entonces, Sentinel volvió a correr hacia allí. Llega en el momento adecuado. Suke sonrió y voló rápidamente, a través de la ventana. Nick Fury y los demás solo vieron explosiones en el aire, no muy lejos de ellos. La enorme potencia destrozó todas las nubes blancas del cielo e incluso sacudió a Shield hasta el punto de derrumbarse, lo que dejó a todos atónitos. Si Suke no hubiera ido a luchar contra el Sentinel, me temo que tanto ellos como el portaaviones aeroespacial habrían sido destruidos por el Sentinel hace mucho tiempo. De repente, en ese momento, la puerta se abrió de golpe y un agente gritó con ansiedad. Jefe, es grave, Loki escapó, agente Coulson, se está muriendo. ¿Qué? Al oír esto, Nick Fury sintió que se le encogía el corazón y se apresuró a acercarse. Tras luchar contra el centinela en el aire, Suke descubrió algo que lo sorprendió. Parecía que se estaba volviendo cada vez más fuerte durante la lucha contra el centinela. Inicialmente, su fuerza era igual a la del centinela, pero después de tan solo unos minutos, se sorprendió al descubrir que podía someter al centinela. ¿Qué pasó? Tras golpear de nuevo al centinela, Suke preguntó sorprendida. El anfitrión no tiene por qué sorprenderse. El centinela posee en su interior la energía de 1.000.000 de estrellas explotando, una energía misteriosa. Durante la batalla contra el centinela, el anfitrión absorberá continuamente esta energía, convirtiéndose así en un ser cada vez más poderoso. Como si intuyera las dudas de Suke, el sistema le explicó todo en su mente. Al oír esto, Suke soltó una carcajada repentina. ¿Se está volviendo más fuerte cuanto más pelea? Esto es simplemente genial. Pero entonces, de repente, tuvo una idea bastante malvada en la cabeza. Si absorbiera todo el poder del centinela, ¿en qué tipo de existencia me convertiría? En cuanto este pensamiento cruzó por mi mente, Suke ya no pudo contenerse, y sus ojos miraron de repente al centinela con un atisbo de intención asesina. Pero justo cuando estaba a punto de actuar, una figura apareció repentinamente junto al centinela. Era Loki. Hola, Suke. Me alegra verte divirtiéndote tanto con los centinelas, pero lo siento, tenemos otras cosas que hacer. Créeme, nos veremos pronto. Tras decir esto con una sonrisa, Loki desapareció repentinamente junto con los centinelas. Si no fuera por los centinelas, Loki jamás se habría atrevido a hablarle así a Suke, pero con ellos, un aliado capaz de competir con Suke, Loki se sintió mucho más seguro. Incluso sintió que, al enfrentarse a Thanos, ya no tenía por qué tener miedo. Pero claro, la premisa es que él puede controlar a los centinelas, pero el poder en los cuerpos de los centinelas es demasiado grande, y existe el peligro de que escapen a su control en cualquier momento, así que solo puede pensar en ese tipo de cosas. Después de que Loki se marchara con los centinelas, solo Suke se quedó aquí solo. Suke se sorprendió un poco. No esperaba que la trama volviera a la línea temporal original. La única diferencia era que Loki no dependía del poder de Banner, sino del poder del centinela, que era más fuerte que Banner. Y es obvio que Loki en esta línea temporal es mucho más fuerte que el de la película.
En la película, Loki, como mago de ataques a distancia, suele tener un coeficiente intelectual bajo y prefiere el combate cuerpo a cuerpo. Como resultado, siempre sale derrotado e incapaz de defenderse. Pero el Loki de esta película es todo lo contrario. Ha estado tramando planes y conspiraciones sofisticadas, y poco a poco va involucrando a todos en su intriga. En términos de fuerza, muchos miembros de los Vengadores pueden luchar contra Loki solos, pero en términos de estrategia, nadie en los Vengadores puede compararse con Loki. Loki se marchó con los Centinelas. Era inútil que Sue permaneciera allí más tiempo. El canal espacial se abrió y Sue regresó instantáneamente a la sala de reuniones anterior. Pero por alguna razón, el ambiente aquí parecía un poco extraño en este momento. ¿Qué pasó? Sue preguntó con curiosidad después de encontrar un lugar para sentarse. Nick Fury mostró una expresión triste en su rostro y dijo lentamente: Coulson fue asesinado por Loki. ¿Qué? Sue se sorprendió un poco al oír esto, pero luego recordó que Coulson parecía haber muerto en la trama original. Aunque resucitó más tarde, eso era algo que ocurriría en el futuro. No, todavía tengo que ir a comprobarlo. Con esto en mente, Sue abrió otro canal espacial y apareció en la sala médica de S.H.I.E.L.D., aunque solo conocía a Coulson desde hacía poco tiempo, Sue tenía una buena impresión de él. Si pudiera salvarle la vida, Sue lo haría. Pero claro, Sue no estaba seguro de si el sistema podría revivir a una persona muerta. Capítulo 96. Cuando Sue llegó a la enfermería, descubrió que Coulson estaba cubierto con una tela blanca y que el personal médico había desistido de tratarlo. ¿Qué pasó? ¿Este tipo está realmente muerto? Sue preguntó al personal médico que estaba a su lado mientras levantaba la tela blanca. Lo siento, de verdad hicimos todo lo posible. Las heridas de Coulson eran mortales y no pudimos salvarlo. Un hombre que parecía ser el médico de guardia dijo lentamente, con un tono bastante triste. En S.H.I.E.L.D., Coulson siempre había sido un tipo popular, y mucha gente lo apreciaba. Ahora que había muerto, era comprensible que estuvieran tristes. Vale, salgan todos, quiero intentar salvar a la gente Coulson. Sue hizo un gesto con la mano, indicando a todos que se marcharan. Sin embargo, al oír esto, el personal médico presente quedó algo atónito. Esta persona está muerta, ¿aún se la puede salvar? Pero entonces, pensaron en otra cosa, es decir, que el hombre que tenían delante no era un ser humano en absoluto, sino un extraterrestre. Nadie se atrevió a decirle una palabra, y todos retrocedieron. Después de que todos se marcharon, Sue le arrancó la tela blanca que cubría el cuerpo a Coulson. Entonces, apareció una herida frente a él. A diferencia de las heridas de la película, esta parecía haber sido causada por algún tipo de arma de energía. El pecho de Coulson tenía un agujero del tamaño de un puño. En Agents of S.H.I.E.L.D., Nick resucitó a Coulson utilizando el plan de Tahiti y modificó su memoria, pero Sue no tenía ni idea de este plan, por lo que solo pudo buscar ayuda del sistema. ¿Sistema, tienes alguna forma de salvar a Coulson? Sue lo preguntó en su corazón. El anfitrión puede intercambiar el suero de supercuración del centro comercial del sistema. Con solo inyectar el suero de autocuración, Coulson puede resucitar. Dijo el sistema. Sue se quedó un poco atónita y dijo: espera, ¿no dijiste antes que el suero de superautocuración solo puede curar a personas que no están muertas? ¿Cómo puede resucitar Coulson con el suero de superautocuración si ya está muerto? Según la detección del sistema, Coulson aún conserva un rastro de consciencia y no está completamente muerto, por lo que el suero de superautocuración sigue siendo efectivo. Sin embargo, dense prisa, solo quedan 10 segundos antes de la muerte definitiva de Coulson. La cuenta atrás comienza ahora. 10, 9, 8, al finalizar la conversación, el sistema ya había comenzado la cuenta regresiva. Aunque le pareció increíble, Sue reaccionó al instante. Abrió la tienda virtual y encontró el suero superregenerador. Ni siquiera miró el precio y decidió comprarlo de inmediato. En cuanto consiguió el suero, se lo inyectó en el pecho a Coulson. 3, 2, 1. Cuando finalizó la cuenta atrás del sistema, el suero se inyectó por completo en el cuerpo de Coulson. Entonces, el suero comenzó a hacer efecto y reparó rápidamente las heridas de Coulson. Por fin me puse al día. Al ver esto, Sue supo que Coulson definitivamente sobreviviría. Entonces, de repente, se le ocurrió algo y revisó sus puntos del sistema. Esto le causó bastante dolor. Había perdido 200.000 puntos del sistema de golpe. En otras palabras, el precio del suero superregenerador era de 200.000. Sistema de corazón negro. Sue no pudo evitar quejarse en su interior. En ese momento, Coulson finalmente abrió los ojos lentamente. ¿Qué demonios está pasando? ¿Estoy muerto?
Coulson se incorporó y dijo sorprendido mientras se tocaba el pecho intacto. ¿La muerte? Si aún quieres morir ahora, puedo ayudarte a hacerlo. Suke dijo con una expresión de dolor en el rostro. ¿Eh? Señor Suk. Espere un momento, ¿me acaba de salvar? Al ver a Suke, Coulson se dio cuenta de algo de repente. Vale, deja de decir tonterías y sígueme. Suke no dijo mucho, simplemente abrió otro canal espacial y entró primero, y al otro extremo estaba la sala de reuniones anterior. Al mismo tiempo, en la sala de reuniones, Nick Fury había finalizado el trabajo de movilización. Gracias a la muerte de Coulson, los Vengadores finalmente abandonaron todos sus prejuicios anteriores y se unieron de verdad. Thor y Tony también han regresado, pero al ver sus rostros avergonzados, se nota que les costó mucho esfuerzo. Tras enterarse de que Loki había matado a Coulson, el rostro de Tony reflejaba una profunda culpa, porque Coulson era su amigo. Tony también sentía cierta tristeza en su interior y empezó a lamentar no haber sido más amable con Coulson. Justo cuando todos parecían tristes, Suk apareció de repente con Coulson. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Todos quedaron completamente atónitos, porque, a excepción de Thor y Tony, todos los demás acababan de ver a Coulson. En ese momento, Coulson ya había dejado de respirar y estaba muerto. Pero ahora, apareció vivo delante de todos. Esto es increíble. Al ver que todos lo miraban con los ojos muy abiertos, Coulson se rascó la cabeza un poco avergonzado y luego dijo: el señor Suk me salvó. Thor fue el primero en reaccionar, le dio un fuerte abrazo a Coulson y luego gritó emocionado: amigo mío, me alegra verte todavía con vida. Tony golpeó a Coulson directamente en el pecho y luego se rió. Sabía que no ibas a morir tan fácilmente. Luego, otros también saludaron a Coulson. Nick Fury estaba un poco emocionado, pero finalmente se contuvo y simplemente le sonrió a Coulson con alivio. Por un instante, el ambiente aquí volvió a ser repentinamente alegre. Tos, tras toser 2 veces, Nick Fury dijo: todo lo que pasó antes fue consecuencia de nuestra negligencia y desconfianza, pero de ahora en adelante, espero que todos podamos unirnos de verdad. El mundo necesita que lo salven, y el mundo necesita a los Vengadores. Al decir esto, los ojos de Nick Fury se llenaron de determinación. Del mismo modo, los ojos de todos los demás estaban llenos de determinación. Suke sabía en su corazón que solo ahora los Vengadores se habían consolidado de verdad. Capítulo 97. PD. Queridos amigos, suscríbanse. Suscríbanse automáticamente. Suscríbanse a todos. A continuación, justo cuando todos estaban a punto de discutir cómo derrotar a Loki, la puerta de la sala de conferencias se abrió de nuevo y entonces entró Black Widow con Hawkeye, que parecía exhausto. Black Widow y Hawkeye se entristecieron al enterarse de que Loki había matado a Coulson, pero lo que no esperaban era que Coulson siguiera vivo. Coulson, sigues vivo. Qué bien, amigo mío. Hawkeye se acercó y le dio un fuerte abrazo a Coulson. Black Widow asintió a Coulson. Ella y Coulson se conocían desde hacía tiempo, así que no había necesidad de tanta cortesía. Entonces, finalmente llegaron al punto clave. Loki quiere usar la gema del espacio para abrir un canal y conectarse con el ejército alienígena. ¿Qué lugar crees que elegirá? Poniendo un mapa de la ciudad de Nueva York sobre la mesa, Nick Fury miró a todos y preguntó. Mi hermano Loki es un tipo arrogante y engreído, muy vanidoso. Si de verdad quiere hacer algo, sin duda se asegurará de que todo el mundo lo note y elegirá el lugar más visible. Thor dijo lentamente. ¿El lugar más visible? Los párpados de Tony se sobresaltaron al oír esto. Parece que el lugar más llamativo de toda la ciudad de Nueva York es su edificio Stark. Tras señalar a regañadientes la ubicación de la torre Stark en el mapa, Tony dijo. Bien, ahora estamos seguros de que Loki abrirá el canal cósmico aquí, pero aún queda una pregunta crucial. ¿Qué hacemos con el tipo de la ropa amarilla? Para ser sincero, ese tipo es demasiado poderoso. Nos derrotó a Thor y a mí en un solo encuentro. Tony tiene razón. Comparado con Loki y los Chitauri, ese tipo es la verdadera amenaza. Es muy poderoso. Thor también lo dijo con semblante serio. Nick Fury escuchó esto y volvió a mirar a Suk. Señor Suke, usted ya se ha enfrentado a este tipo antes, y una vez nos dijo que se llamaba Centinela. Debe saber algo sobre él, ¿verdad? Por favor, explíquelo a todos. Suke se dio cuenta de que todos lo miraban y entonces dijo lentamente. Este tipo se llama Sentinel, es estadounidense, su verdadero nombre es Robert Reynolds, y originalmente era drogadicto. Para conseguir drogas, irrumpió en el laboratorio de un profesor y bebió accidentalmente la fórmula secreta inventada por él, lo que le otorgó habilidades extraordinarias. Esa era energía de otro universo, que contenía el poder de millones de explosiones estelares.
Aunque esta energía era poderosa, también creó una personalidad negativa en Robert, llamada la Nada. La Nada era una personalidad monstruosa que solo sabía matar. Pero parece que este tipo debió de haberse sumido en un sueño profundo antes, hasta que Loki lo encontró y lo controló. Si crees que el centinela actual ya es muy poderoso, te aseguro que estás completamente equivocado. La otra personalidad del centinela, la Nada, es la más poderosa. Si quiere, puede destruir cualquier planeta en minutos. Por supuesto, esto incluye la Tierra. Como nadie de los presentes conocía al centinela, Suke solo pudo contar todo lo que sabía. Tras escuchar esas palabras, el rostro de Nick Fury palideció. En ese instante, su corazón latía con una fuerza descomunal. Cuando había aparecido en la Tierra un ser tan poderoso, y encima estadounidense, sin que él se diera cuenta? Este director de S.H.I.E.L.D. es un verdadero fastidio. Al notar que todos tenían una expresión algo desagradable, Suke volvió a reírse entre dientes y dijo: de acuerdo, déjenme al centinela a mí. Originalmente, Loki lo despertó para que se encargara de mí. Esto es un desafío, y lo acepto. Entonces tendremos que enfrentarnos a Loki y al ejército Chitauri. Como príncipe de Asgard, Suk, te prometo que no dejaré que Loki triunfe. Thor dijo solemnemente. No se preocupen, sin duda ganaremos. Somos los Vengadores. No hay nada que no podamos hacer. Dijo Tony con una sonrisa. Al mismo tiempo, en el último piso del edificio Stock, Loki observaba con nerviosismo a un grupo de personas que manipulaban un dispositivo especial. La gema del espacio era un objeto poderoso, tan poderoso que ni siquiera Loki podía usarla directamente, y solo podía recurrir a la tecnología y las herramientas humanas. PD. Loki sostenía el cubo cósmico en ese momento. La gema del espacio apareció después de que se abriera el cubo cósmico, pero el autor suele confundirlos, así que no se preocupen, al fin y al cabo es lo mismo. Pero claro, lo que realmente lo ponía nervioso no era la gema del espacio, sino el centinela que estaba a su lado en ese momento. Loki sentía cada vez más que el centinela se le escapaba gradualmente de las manos, y parecía que otra personalidad extremadamente oscura estaba despertando en el cuerpo de ese tipo, lo que asustaba un poco a Loki. Aunque supo desde muy pronto que no podía controlar completamente al centinela, no esperaba que éste se liberara de su control tan rápidamente. Si este tipo se vuelve loco, será muy aterrador. Justo cuando Loki estaba pensando en ello, un rayo de luz azul surgió repentinamente de su costado. Al alcanzar cierto punto en el cielo, explotó. Entonces, un canal espacial similar a un agujero negro comenzó a aparecer, haciéndose cada vez más grande, hasta expandirse en un canal circular de varios kilómetros de diámetro. En el otro extremo del canal, los impacientes Chitauri comenzaron a descender a toda velocidad. Ha comenzado. En ese momento, Loki volvió a reír de repente. Por otro lado, tras recibir la alarma, Suk abrió instantáneamente un canal espacial y condujo a todos a la planta baja de la torre Stark. En el instante en que apareció Suk, el centinela que estaba junto a Loki fijó su mirada en él. Este fue el primer hechizo que Loki lanzó sobre el centinela. Ve. Dijo Loki con una sonrisa, aunque ya no puedo controlarte, al menos puedo hacerte más fuerte. Mata a Suk, esta es tu última misión. Tras decir esto, Loki golpeó el pecho del centinela con el cetro que sostenía en la mano. Entonces, los ojos del centinela se oscurecieron repentinamente y toda su aura cambió ligeramente. Era obvio que se había convertido en la Nada. El estado más fuerte del centinela. Capítulo 98. Cuando el canal espacial apareció sobre la ciudad de Nueva York, toda la ciudad se sumió repentinamente en el caos, e innumerables puntos negros pequeños salieron del canal espacial y comenzaron a causar estragos en la ciudad de Nueva York. Pero nadie se atrevió a moverse en ese momento, porque el centinela estaba vigilando junto a Loki, y la fuerte presión impedía que incluso Thor se atreviera a acercarse. Este tipo, parece diferente. Al mirar al centinela, Tommy dijo con cierta duda: así es, el lado oscuro de este tipo ha despertado, y ahora se ha convertido en la Nada, el estado más poderoso del centinela. Suke dijo lentamente, con un brillo en los ojos. Ya sea un centinela o la Nada, de todas formas se convertirá en parte de su poder. En cuanto Suke terminó de hablar, el centinela en el tejado se abalanzó repentinamente. Déjame a mí la guardia, y yo te dejaré este lugar a ti. Al ver esto, Suke dio una orden de inmediato, luego voló hacia arriba y se estrelló contra el centinela. Auge. Entonces, se propagó otra onda expansiva. Thor, te dejo a ti esos alienígenas que están en el aire. Los demás, vayan a detener a los alienígenas que han bajado a tierra. Yo intentaré apagar la máquina. Tony les dijo a los demás mientras ascendía lentamente en el aire. Esta vez, nadie lo refutó.
Thor voló primero y luego invocó un rayo para atacar directamente a los Chitauri que acababan de salir del canal espacial. El resto de Rogers, Black Widow, Daisy y otros también comenzaron a pelear. En un instante, Tony había volado hasta la cima del edificio Stark, y en ese momento, una extraña máquina estaba en funcionamiento. Doctor Eric, por favor, detenga esta máquina. ¿Sabe lo que está haciendo? Al mirar a su alrededor, Tony vio que entre las personas que manejaban la máquina había alguien que conocía, así que le advirtió. Lo siento, Eric dijo aturdido. No puedo detenerlo. Una vez que esta máquina arranca, no hay quien la pare, está bien. Al ver esto, Tony no perdió el tiempo y disparó directamente contra el dispositivo. Lamentablemente, los potentes proyectiles ni siquiera destruyeron el campo de fuerza protector que rodeaba la máquina, e incluso activaron el mecanismo de autoprotección del campo. En un instante, una poderosa onda expansiva se propagó de nuevo, lanzando a Tony por los aires. Señor, está hecho de energía pura y no se puede romper. Jarvis advirtió, ya lo sé. Tony dijo con una sonrisa, y comenzó a mirar a Loki, y en ese momento, Loki también lo estaba mirando a él. La armadura de Tony había sufrido graves daños a manos del Centinela, y la mitad de su energía se había consumido. Era imposible salvar la ciudad de Nueva York con esa armadura, y necesitaba una nueva. Jarvis, necesito eso. Pero señor, Mark VII aún no es totalmente compatible con el nuevo elemento. Todavía necesito probarlo, no. Lo probaré yo mismo, prepárate. Tommy dijo con una sonrisa, luego aterrizó en la plataforma del último piso y comenzó a quitarse la armadura que llevaba puesta. Loki sonrió y entró en la habitación. Los Vengadores estaban ocupados en Nueva York, y Suke tampoco estaba ocioso. Incluso estaba bajo mucha más presión que ellos. El Centinela, completamente ennegrecido, era varias veces más fuerte que antes. Al principio, incluso tendía a suprimir a Suke, pero no tardó en igualarlo, porque en esta pelea había estado absorbiendo su energía. Cualquier colisión entre ambos destruiría vidas y edificios en un radio de varios kilómetros. Aunque a Suke no le importaban las vidas de los neoyorquinos, no quería que murieran en vano. Además, Emma también se encontraba en Nueva York en ese momento, y debía velar por su seguridad. Pensando en esto, Suke corrió de nuevo hacia el Centinela. Al mismo tiempo, abrió un canal espacial detrás del Centinela. El otro extremo del canal espacial estaba en el espacio. La Tierra no pudo resistir la batalla entre Suke y el Centinela, así que Suke no tuvo más remedio que trasladar el campo de batalla al espacio. Pateó al Centinela hacia el canal espacial, y Suke entró volando inmediatamente. Sin la amenaza de los Centinelas, los demás Vengadores en la Tierra estaban relativamente relajados, pero por supuesto, esta relajación no duró mucho antes de ser destruida por el abrumador ejército Chitauri. El ejército Chitauri se divide en dos tipos. Uno es el ejército terrestre y el otro es el ejército aéreo. Aunque Thor ha hecho todo lo posible por atacar al ejército aéreo, el ejército Chitauri es demasiado grande y simplemente no puede detenerlo por completo. Los Chitauri utilizan armas que emiten energía, y con cada uno de sus ataques, se produce una explosión. Aunque, todos los ciudadanos de Nueva York comenzaron a huir en todas direcciones, y se oían voces de pánico y gritos de auxilio por todas partes. Los Chitauri comenzaron a sembrar el caos en la ciudad de Nueva York, aunque los Vengadores hicieron todo lo posible por detenerlo, e incluso Shield se unió a la batalla, aún así no pudieron detener al enorme ejército alienígena, zumbido, utilizando ondas expansivas para alejar a un gran número de soldados Chitauri que se abalanzaban sobre ella. Daisy miró nerviosamente a Rogers, que estaba a su lado, y dijo: Capitán, esta no es la solución. Necesitamos aliados más destructivos. Lo sé, pero ahora mismo están todos peleando, no hay tiempo. Rogers dijo esto después de derribar a un Chitauri con su escudo. Aunque Black Widow no habló, la expresión de su rostro mostraba que ella también estaba muy nerviosa. De repente, aterrizó un avión de combate de Shield, y entonces Coulson descendió junto con Banner. Coulson, ¿qué haces aquí? Este no es tu campo de batalla, regresa. Rogers gritó sorprendido. Coulson ya había muerto una vez, y no quería que muriera de nuevo. Coulson dijo con impotencia: Capitán, no soy yo quien quiere venir, sino el Dr. Banner. Dijo que cree que lo necesitan. Hola. Hola a todos. Banner sonrió y saludó a todos. En un instante, todos los presentes comprendieron lo que Banner quería decir. Pero, obviamente, esto los asustó aún más, porque todos sabían que había un monstruo escondido en el cuerpo de Banner, un monstruo llamado Hulk, capítulo 99. PD. Suscríbanse. Suscríbanse automáticamente. Suscríbanse a todos. Banner, ¿estás seguro de que tienes que hacer esto? Preguntó Black Widow con expresión de inquietud.
¿Sabes? Suke está luchando contra el centinela en el espacio en este preciso instante. Si Hulk pierde el control, nadie podrá detenerlo. No te preocupes. Banner sonrió y dijo. Gracias a la ayuda de Suke, Hulk ya no se resiste tanto. Ya no soy el mismo de antes. Puedo enfadarme en cualquier momento. Frente, damas y caballeros, creo que ahora no es el momento de hablar, hay un bicho grande volando por aquí. De repente, en ese preciso instante, se oyó la voz de Ant-Man, y entonces, Ant-Man volvió a tener el tamaño de una persona normal. Todos miraron hacia atrás y vieron una enorme bestia acorazada volando por encima, y delante de la bestia acorazada había una figura. Era Tony. Banner, escuché lo que dijiste antes. Ya que estás seguro de esto, este tipo te queda a cargo. Ahora que empiece la fiesta. La voz de Tony resonó en los oídos de todos a través de la radio. La viuda negra se quedó sin palabras. No creo que esto sea algo que merezca ser celebrado. En ese momento, la bestia acorazada ya se había estrellado contra ellos. Hulk. Recuerda, eres un héroe, no un monstruo. Nosotros no somos monstruos. Cerró los ojos y murmuró para sí mismo. Cuando los volvió a abrir, una luz verde comenzó a aparecer en los ojos de Banner, casco. Con un rugido, apareció Hulk. En el instante en que apareció, Hulk golpeó a la bestia acorazada que se abalanzó sobre él. Con un solo puñetazo, la derribó al suelo. ¡Ah! Con otro rugido, la aparición de Hulk atrajo la atención de todos los Chitauri. Con la aparición de Hulk, la situación en el campo de batalla comenzó a cambiar. Al mismo tiempo, en el espacio, el control de Loki finalmente se desvaneció, y la conciencia de Sentinel comenzó a regresar lentamente. Suke aterrizó en un planeta destrozado, observando desde lejos al Centinela ennegrecido, con una expresión de impotencia en sus ojos. Había estado luchando contra el Centinela todo el tiempo, absorbiendo gran parte del poder del Centinela, lo que lo hizo más fuerte, pero el cuerpo del Centinela contenía el poder explosivo de millones de estrellas, que era casi infinito, lo que significaba que el Centinela podía luchar contra él indefinidamente. Por supuesto, con la fuerza actual de Suke, podría luchar contra el Centinela indefinidamente hasta que el poder de este se consumiera por completo, pero quién sabe cuánto tiempo tardaría. ¿Unos pocos años? ¿Décadas? ¿O cientos de años? Suke estaba un poco molesto, necesitaba terminar esta batalla cuanto antes. Yo finalmente aparecí, jajajaja, finalmente volví a aparecer. Entonces, el centinela soltó una carcajada, pero su risa fue tan desagradable que Suk sintió repulsión. Pronto el centinela encontró a Suk. Debido a que antes estaba bajo el control de Loki, el centinela no recordaba a Suk y no sabía cómo había llegado a ese lugar. ¿Quién eres? El centinela miró a Suke y preguntó fríamente. Soy tu abuelo. Suke era demasiado perezoso para perder el tiempo con el centinela y se apresuró a acercarse directamente. El centinela lo agarró con indiferencia, y todo el universo comenzó a distorsionarse, e incluso el cuerpo de Suke se vio afectado. Sin embargo, Suke estaba preparado para esto, así que abrió directamente un portal espacial y entró volando. Al mismo tiempo, apareció otro portal espacial detrás del centinela. Al segundo siguiente, Suke salió volando del canal espacial que se encontraba detrás del centinela y le pisó la espalda. Entonces, el centinela salió disparado como una bala de cañón y se estrelló contra otro planeta. Sin embargo, Suke ya no se sorprendía por esto, porque él y los centinelas habían destruido innumerables planetas en el camino. El centinela utilizó el poder de millones de estrellas en explosión, y Suke utilizó el poder de millones de estrellas absorbidas del centinela, además del poder del Fénix y el poder divino de su propio clan Titán. Bajo tal poder, ningún planeta puede sobrevivir. Suke sintió cierto alivio. Parecía que había sido una buena decisión llevar el centinela al espacio exterior. De lo contrario, la Tierra habría sido destruida hace mucho tiempo. Mientras pensaba, Suke sintió que algo aparecía detrás de él. Maldita sea. Sin dudarlo un instante, Suke abrió un portal espacial y saltó dentro. Entonces, apareció a miles de metros de distancia. Y donde él acababa de estar, el centinela permanecía allí, impasible, y detrás de él había un enorme agujero negro. Señalando a Suke, el centinela dijo fríamente. Te mataré. ¿Para qué desperdiciar palabras? Vamos, si tienes agallas. Suke se burló. Muy bien. Con una mueca de desprecio, el centinela levantó la mano de nuevo, y entonces apareció de repente un enorme agujero negro sobre él. Al otro lado del agujero negro, reinaba una oscuridad infinita. A continuación, el centinela lanzó el agujero negro hacia Suke como si fuera una pelota. Por donde pasaba el agujero negro, todo era engullido. ¿Crees que eres el único que puede hacer este truco?
Con una mueca de desprecio en el corazón, Suke levantó repentinamente el puño y golpeó el aire con fuerza. En un instante, el espacio frente a él se hizo añicos, y entonces apareció un agujero negro que se expandió rápidamente. Poco después, dos agujeros negros del tamaño de planetas colisionaron entre sí. Bajo la influencia de fuerzas mutuas, los dos agujeros negros se fusionaron rápidamente, y entonces se produjo una enorme explosión. Auge. Con un fuerte estruendo, el agujero negro explotó y una oscuridad infinita comenzó a extenderse por el universo, engullendo instantáneamente cientos de planetas, e incluso a Suke y al Centinela. Maldita sea. Suke no esperaba este resultado, y ni siquiera se molestó en usar el poder de la gema espacial. Simplemente extendió la mano para abrir un agujero en el agujero negro y luego saltó. En el instante en que apareció, vio al Centinela saliendo también de un agujero negro abierto. Que te jodan. Mediante una teletransportación, Suke apareció junto al Centinela y lo pateó de vuelta al agujero negro. Capítulo 100. Ver todos Antarctic.tk. Tiempo de descarga. 0,062 s. Tiempo de escaneo. 0,028 s. ¿Cómo te atreves a hacerme esto? Tras ser pateado al agujero negro por Suke, el Centinela inmediatamente abrió un pasaje desde otro lugar y salió arrastrándose. Cuando volvió a salir, quería comerse a Suke viva. Sin embargo, a Suke no le importaba en absoluto la ira del Centinela. De todos modos, iba a matar al Centinela sin importar nada. Tras ser humillado una y otra vez por Suke, la ira del Centinela se descontroló un poco. Además, nunca había logrado controlar su propio poder. En ese instante, sintió que el poder de millones de estrellas en su interior comenzaba a manifestarse con fuerza. Era un poder tan poderoso que resultaba indescriptible, un poder capaz de destruir todo en el universo. Jeje, ¿crees que eres poderoso solo porque eres poderoso? Frente a mi poder, cualquier poder es insignificante. Te mataré y luego haré que todo el universo sea enterrado contigo. El Centinela dijo con una sonrisa sombría, y una fuerza increíblemente poderosa comenzó a recorrer su cuerpo. Maldición. Suke se quedó impactada y pensó. Maldita sea, este tipo no va a liberar el poder de millones de estrellas que hay en su cuerpo, ¿verdad? Entonces, el siguiente movimiento del Centinela confirmó las sospechas de Suke 000. Auge. Con un fuerte estallido, con el Centinela como epicentro, una energía suficiente para destruir el universo estalló repentinamente, pero, justo cuando el Centinela pensaba que podía destruir todo el universo y a Suke, sucedió algo extraño. La energía que estalló no pudo propagarse hacia afuera en absoluto cuando llegó a Suke, como si estuviera reprimida en esa zona. Entonces, ante la mirada sorprendida del Centinela, toda la energía comenzó a fluir hacia el cuerpo de Suke. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué este hombre puede absorber una energía tan poderosa? En ese momento, el Centinela quedó casi atónito. ¿Sabes? Esta es la mitad del poder en su cuerpo. Al mismo tiempo, en el otro lado. Suke está muy incómoda ahora, realmente incómoda. Incluso la mitad del poder en el cuerpo del Centinela le provocaba una presión sin precedentes. La enorme energía llenaba su cuerpo y se extendía por él sin control alguno. Tal poder le resquebrajaba la piel indestructible. Aunque fue muy incómodo, no cabe duda de que esta es la mejor experiencia para él. Suke no buscó ayuda del sistema y soportó tal presión y dolor indescriptible, porque sabía que algunos aún tenían que confiar en sí mismos. Poco después, el poder en su cuerpo finalmente se calmó por completo, y las heridas de Suke sanaron al instante. Además, parecía que, al haber absorbido la mitad del poder del Centinela, su piel se había vuelto más resistente. Cuando Suke volvió a mirar al Centinela, solo tenía un pensamiento en mente. Quiero volar por los aires al Centinela. Obtener la mitad del poder en el cuerpo del Centinela hizo que Suke experimentara una sensación sin precedentes, una sensación de mayor deseo de poder. Quiere hacer explotar al Centinela. Quiere apoderarse de todo el poder del Centinela. En ese momento, el Centinela había perdido hacía tiempo su anterior arrogancia, y su rostro reflejaba una profunda sorpresa. Pero ahora es demasiado tarde para decir algo. Antes, cuando Suke no había alcanzado la mitad de su poder, podían empatar. Ahora que Suke ha alcanzado la mitad de su poder, ¿cómo puede ser rival para él? Tras respirar hondo, Suke miró al Centinela que no estaba muy lejos como si fuera un dios y dijo. Muy bien, ahora te voy a hacer volar por los aires. Auge. Con un solo golpe, el universo entero pareció temblar, y el espacio circundante se hizo añicos en ese instante. No hubo tiempo para reaccionar. Ante la mirada sorprendida y aterrorizada del Centinela, su cuerpo comenzó a resquebrajarse, y toda la fuerza que le quedaba volvió a estallar. Auge.
Entonces, toda la fuerza fue absorbida de nuevo por el cuerpo de Suke. En la Tierra. La batalla de Nueva York aún continúa, pero en Shield, Nick Fury recibe una llamada de sus superiores. Tras nuestra investigación y análisis, hemos llegado a la conclusión de que la ciudad de Nueva York no tiene salvación. Para evitar una mayor invasión alienígena, hemos decidido usar bombas nucleares para destruir la ciudad de Nueva York. Una voz muy rígida dijo lentamente al otro lado del teléfono. ¿Qué? Cuando Nick Fury escuchó esto, rompió a sudar frío al instante y dijo apresuradamente. No podemos hacer esto. Todavía hay millones de ciudadanos en la ciudad de Nueva York, y los Vengadores siguen luchando. Ganaremos. No podemos usar bombas nucleares. Me niego. Jefe, esto es una orden, no puede negarse. Estrépito. En ese momento, la otra persona colgó el teléfono. Al mismo tiempo, en una habitación oscura, varias personas conversaban sobre algo. No te hará caso, Nick Fury es un hombre testarudo, no hará tal cosa. Lo sé, pero tienes que entender que los Vengadores serán un obstáculo en nuestro camino, y deben ser eliminados. Cualquier poder que no podamos utilizar debe ser eliminado. Es hora de dejar que la gente de Shield haga su trabajo. Varias personas se sonrieron entre sí. ¡Viva Hydra! Por otro lado, el rostro de Nick Fury palideció, al igual que el de todos en Shield. Era simplemente absurdo que destruyeran la ciudad de Nueva York, que tenía millones de habitantes. Además, los Vengadores seguían luchando, así que iban a morir todos juntos. Director, cállate, Coulson. Sé lo que tengo que hacer. Coulson estaba a punto de decir algo, pero Nick Fury extendió repentinamente la mano para interrumpirlo, luego miró a la gente que tenía delante y dijo, escúchenme todos. A partir de ahora, ningún avión podrá moverse sin mi orden. En cuanto terminó de hablar, una agente en la sala de mando se levantó sorprendida y luego dijo apresuradamente, Director, un avión despegó sin autorización y transportaba una bomba nuclear. Maldita sea. Maldiciendo para sus adentros, Nick Fury salió corriendo, agarró un lanzacohetes de un soldado que estaba en la puerta, y rápidamente apuntó y disparó. Auge. El avión que acababa de despegar quedó hecho pedazos. Pero en ese momento, otro avión despegó a su lado, y en ese momento, Nick Fury ya no pudo detenerlo. Para leer la versión sin subrayar de la novela, por favor descarga Follow. Capítulo 101. Ver todo Sanctagbit.tk Ciudad de Nueva York. Con la incorporación de Hulk, los Vengadores han controlado temporalmente la situación en Tierra, pero con los Chitauri saliendo constantemente del canal espacial, todos siguen sintiendo mucha presión. Si esto continúa, me temo que acabarán agotados hasta la muerte. No podemos seguir así, tenemos que cerrar el portal rápidamente, no tenemos un ejército. Tony se dirigió a todos mientras comprobaba el grado de pérdida de energía de la armadura. Hulk, vete. Hulk estaba consciente en ese momento. Al oír esto, saltó a la torre Stark sin dudarlo, matando a muchos soldados Chitauri en el camino. Al ver a Hulk escalando hasta lo alto de la torre Stark, Loki supo al instante que Hulk venía a por él y, por un momento, sintió un poco de miedo. Como mago, no tenía el poder para competir con el monstruo Hulk. Fuera de aquí. Loki rugió, y el cetro que sostenía en su mano disparó una ráfaga de energía que impactó a Hulk. Pero semejante ataque no solo fue inútil para Hulk, sino que lo enfureció aún más. Maldita sea, soy un dios. Antes de que Loki pudiera terminar de hablar, Hulk se abalanzó repentinamente sobre él y lo apartó de un golpe. Eso no fue todo. Tras el golpe, Hulk saltó de nuevo al lado de Loki, le agarró el tobillo y lo estrelló contra el suelo. Bam bam bam, por un instante, el polvo voló por todas partes. Hulk destrozó varios pozos enormes y profundos con Loki. Tras arrojar a Loki lejos, Hulk escupió y dijo, Dios es tan débil. Loki parecía haber perdido toda esperanza en la vida. Entonces, Tony recibió de repente un mensaje de Nick Fury. Tony, un avión de combate que transporta una bomba nuclear se dirige ahora mismo hacia la ciudad de Nueva York. La bomba nuclear explotará en unos 3 minutos. Debes detenerla a toda costa. No se trata solo de vuestras vidas, sino también de las vidas de millones de personas en la ciudad de Nueva York. Cuando Tony recibió la noticia, casi se cae del cielo. Maldita sea. Estamos luchando con todas nuestras fuerzas, ¿y ustedes quieren matarnos con bombas nucleares? ¿Hay alguno de ustedes que piense así? Aunque estaba furioso, nadie podía cambiar ese hecho. Ahora Sug no sabía si estaba vivo o muerto. Thor estaba conteniendo la fuerza aérea de los Chitauri, y Hulk no podía volar. Tenía que hacerlo solo, aunque la energía de la armadura era claramente insuficiente, no podía quedarse de brazos cruzados viendo explotar la bomba nuclear en Nueva York. Jarvis, canaliza toda la energía de la armadura hacia los propulsores.
Señor, la armadura solo tiene el 100% de energía, lo cual no es suficiente para completar lo que va a hacer a continuación. Entonces, se oyó la voz de Jarvis. Lo sé. Pero no hay nada que pueda hacer, dispara. A Tony se le encogió el corazón, pero aún así lo dijo con terquedad. Pronto, la velocidad de Tony aumentó repentinamente a más del doble, y voló hacia el misil atacante. La Mark VII es la armadura de combate más reciente de Tony, equipada con los elementos de fabricación más avanzados, y sus capacidades en todos los aspectos han mejorado enormemente, por lo que no es sorprendente que haya alcanzado a la bomba nuclear. Sin embargo, aunque logró alcanzar la bomba nuclear, Tony no pudo evitar la explosión. Al instante siguiente, de repente se le ocurrió algo y miró el canal espacial sobre la ciudad de Nueva York. Eso es todo. Sin dudarlo un instante, Tony cambió la dirección de la bomba nuclear y la lanzó directamente hacia arriba. Quería enviar esa bomba nuclear al espacio. Pero a mitad del vuelo, sucedió algo extraño. La armadura de Tony consumió por completo su energía, y el tiempo para la bomba nuclear se había agotado. Si esto fuera una película, el final sería perfecto. Tony enviaría la bomba nuclear al canal espacial, y entonces la ciudad de Nueva York se salvaría y todos serían felices, pero esto es la guerra, se acabó. ¿De verdad vamos a morir aquí? La armadura perdió toda su potencia y Tony comenzó a caer junto con la bomba nuclear. Al ver la cuenta regresiva de la bomba nuclear, Tony se sintió impotente. Antes pensaba que, mientras los Vengadores estuvieran establecidos, podrían luchar contra cualquier amenaza, pero ahora parece que estaba pensando demasiado. Al mismo tiempo, otras personas en tierra también vieron esta escena en el aire, y todos cayeron en una profunda desesperación. 3, 2, 1. La cuenta atrás termina y la bomba nuclear explota. Auge. Pero en ese instante, Tony sintió que la escena frente a él cambiaba repentinamente. Cuando abrió los ojos, ya había aparecido en el suelo. ¿Qué está sucediendo? Tony se puso de pie, conmocionado. Es él, es el señor Suk, está aquí para salvarnos. Daisy dijo con lágrimas en los ojos, señalando al cielo con una mirada conmovedora. Todos alzaron la vista y vieron que, en ese preciso instante, ¿quién más podía ser sino Suke quien apareció en el cielo? Tras destruir al centinela y absorber por completo su energía, Suke regresó a la Tierra sin pausa. Si hubiera vuelto un segundo más tarde, me temo que todos habríamos muerto. La bomba nuclear 000, al explotar, se detuvo en la mano de Suke formando una increíble figura circular, como si Suke estuviera sosteniendo una enorme bola. Suke bajó la cabeza, miró a todos como un dios y dijo: han hecho un buen trabajo, déjenmelo a mí ahora. A este tipo le encanta presumir. Tony maldijo para sus adentros, y luego se tumbó en el suelo completamente relajado. Estaba realmente cansado después de haber estado al borde de la vida y la muerte. Suke se elevó por los aires con la bomba nuclear ya detonada. De repente, tuvo una idea. Entonces, inyectó el poder del Fénix y parte del poder Centinela que había absorbido en la bomba nuclear. Desde la distancia, parecía un pequeño planeta. Este es un regalo para ti. Suke sonrió y luego arrojó la bola de energía que tenía en la mano al canal espacial. Tras apenas unos segundos, la esfera de energía impactó en la nave nodriza Chitauri, seguida de otra explosión ensordecedora. La nave explotó repentinamente. Al mismo tiempo, una onda de calor increíblemente poderosa golpeó la Tierra a través del canal espacial. Por donde quiera que pasaba, los Chitauri eran aplastados sin piedad. Cuando la ola de calor estaba a punto de golpear la Tierra, Suke agitó la mano suavemente y, en un instante, el canal espacial que tenía delante desapareció. El ambiente volvió a la normalidad, como si nada hubiera pasado. Entonces, Suke cayó al último piso del edificio Stoke. Era hora de ajustar cuentas con Loki. Capítulo 102. PD. Suscríbanse. Suscríbanse automáticamente. Suscríbanse por completo. Pero cuando Suke llegó a la torre Stark, no pudo evitar reírse, porque en ese preciso instante, alguien había llegado antes que él y estaba ajustando cuentas con Loki. Esta persona no era otra que Red Tank. Loki ya había sido derrotado por Hulk, y antes de que pudiera reaccionar, Red Tank apareció de repente. Aunque este tipo no era tan fuerte como Hulk, su método para enfrentarse a Loki era mucho más poderoso. Tras el tormento infligido por el tanque rojo, Loki ya estaba magullado e hinchado, y casi había perdido la mitad de su vida, pero gracias a su fuerte físico, no sufrió heridas graves. Al ver a Suke caer del cielo, Red Tank apartó a Loki como si fuera basura y luego dijo con cara de queja: jefe, ¿por qué no me avisó con antelación de algo tan importante? Cuando llegué, ya habían terminado de pelear, qué aburrido. Suke se quedó sin palabras, pues últimamente había estado muy ocupado y se había olvidado por completo de Red Tank.
Si lo hubiera traído antes, Tony y los demás no estarían tan avergonzados. Pero parece que ya no tiene sentido decirlo. Entonces, Suke dijo. Está bien, deja de quejarte, todavía tenemos a Loki, hoy puedes vengarte y quejarte, tú decides. Bueno. Cuando Red Tank escuchó esto, su rostro se iluminó de nuevo, se frotó sus enormes manos y caminó hacia Loki. Loki, me controlaste antes y me hiciste hacer tantas cosas malas. Hoy debo arrancarte las entrañas, no, te rindas, tengo algo que decir. Al ver que Tanque Rojo no lo iba a dejar ir, el rostro de Loki palideció de miedo. Aunque su cuerpo era muy fuerte, no podía soportar ser atormentado por Tanque Rojo. Ah, ¿tienes algo que decir? Tanque Rojo, detente un momento, quiero escuchar lo que quiere decir. Sentada en un sofá, Suke habló. El Tanque Rojo no se atrevió a desobedecer la orden de Suke y arrojó a Loki delante de Suke como si fuera un perro muerto. Hablar. Suke miró a Loki con calma. Centinela, ¿lo mataste? Suke regresó sano y salvo, pero el centinela desapareció. Aunque Loki había intuido el resultado, aún necesitaba confirmarlo. No solo lo maté, dijo Suke sonriendo. También absorbí todo su poder. El poder explosivo de millones de estrellas es realmente fuerte. Loki, ¿quieres probarlo? Tras decir esto, una bola de energía del tamaño de una pelota de ping-pong apareció repentinamente en la mano de Suke, y este era el poder de una explosión estelar. Esta vez, Loki finalmente supo que había fracasado por completo. Suke es un ser extremadamente poderoso, y ahora incluso ha absorbido todo el poder del centinela. Con su fuerza actual, ni siquiera su padre Odin es rival para él. Con esto en mente, Loki no dudó ni un instante y dijo directamente. Respecto al trato que mencionaste antes, ¿sigue vigente? ¿Qué trato? Suke preguntó con conocimiento de causa. Es decir, te daré la gema del espacio y la gema de la mente, y entonces no me matarás. Como príncipe de Asgard, Loki nunca había sido tan humilde, pero frente a Suke, tuvo que serlo. ¿Dónde están las gemas? Suke no respondió directamente a Loki, sino que simplemente preguntó con calma. Aquí. Loki estaba encantado, pensando que el trato que Suke había propuesto seguía vigente, así que inmediatamente le entregó el cubo cósmico y su cetro a Suke. Suke primero tomó el cetro de Loki y luego le quitó con cuidado la gema de la mente. Ding. Felicitaciones al anfitrión por obtener la gema mental. Recompensa. 500.000 puntos de villano, una oportunidad de participar en una lotería. Suke sonrió. Esta vez, no solo había absorbido el poder de millones de estrellas del centinela, sino que también había obtenido la gema mental. El sistema le había dado además muchos puntos y oportunidades para participar en una lotería. Esta oleada realmente valía la pena. Tras jugar con la gema mental en su mano, Suke la colocó en el espacio del sistema. Luego, volvió a mirar el cubo cósmico. O, para ser más precisos, era una imitación de alta calidad del cubo cósmico. Suke no olvidó que este cubo cósmico era un objeto de un solo uso que había obtenido del sistema. Después de ser utilizado por Loki, el cubo cósmico ya no tenía energía. Pero entonces, Suke tomó el cubo cósmico con cuidado y, con un poco de fuerza, lo rompió en pedazos al instante. Aunque contenía una gema azul claro, ya no tenía ningún poder. Loki, ¿te atreves a usar una gema espacial falsa para engañarme? Suke fingió estar enfadada y preguntó. Loki entró en pánico y miró la gema espacial que Suke tenía en la mano. Y efectivamente, era falso. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Esto no debería estar sucediendo, ¿cómo puede ser falso? Loki estaba un poco asustado. A Suke le pareció gracioso, pero no lo demostró. Simplemente se burló de Loki y dijo. No me lo esperaba, Loki. ¿Todavía te atreves a mentirme? Creo que de verdad quieres morir. Una oleada de sed de sangre se apoderó de Loki, y casi se muere del susto. No, escúchame, no es así, no sé qué está pasando, hermano mayor, ven y sálvame, él, me va a matar. Al principio, Loki se asustó un poco, pero de repente se le iluminaron los ojos y gritó detrás de Suk como si hubiera visto una señal de vida. Detrás de Suk, Thor y Tony volaron junto con los demás. Hulk se había transformado de nuevo en Banner en ese momento y parecía muy cansado, siendo sostenido por Aokeye. Aunque Thor estaba muy enfadado con el comportamiento de Loki, aún sentía cierta reticencia cuando Loki gritaba así. Al fin y al cabo, Loki era su hermano menor. Suke, sé que mi hermano ha causado un gran daño a la Tierra, pero créeme, recibirá el castigo que se merece. Entrégamelo. Lo llevaré de vuelta a Asgard, y jamás volverá a la Tierra. Thor se acercó a Suke y le dijo disculpándose. Pero Suke ignoró por completo a Thor, porque en su opinión, Thor estaba diciendo tonterías. Maldita sea.
Tu hermano trajo a un grupo tan grande de extraterrestres a la Tierra para causar destrucción, ¿y quieres llevártelos con una sola palabra después del incidente? ¡Qué ridículo! Además, el odio de Emma hacia Loki no es menor que el de Red Tank. Antes de que Emma se vengue, Loki no podrá ir a ninguna parte. Si se atreve a moverse, a Suke no le importará matarlo. Capítulo 103. Ver más en sanctagbit.com. Tras decir esto, Suke le dio 2 palmaditas en el hombro a Thor y luego desapareció. El rostro de Thor palideció. Si cualquier otro se hubiera atrevido a hablarle así, lo habría golpeado con un martillo hace mucho tiempo, pero frente a Suke no se atrevía, porque sabía en su corazón que Suke tenía tanta fuerza, y él haría lo mismo. Titán siempre cumple su palabra. Él no puede proteger a Loki. Al ver marcharse a Suke, Loki se puso de pie alegremente, pero antes de que pudiera hacer nada, el martillo de Thor cayó repentinamente sobre él y volvió a caer al suelo. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. Si no huyo ahora, no podré escapar después. Loki miró a Thor con enojo. Lo siento, hermano mío, no puedo dejarte escapar. Si escapas, Suke destruirá Asgard. 06 ha absorbido todo el poder de los centinelas. Ni siquiera nuestro padre puede hacerle frente. Lo siento. Thor negó con la cabeza y miró a Loki con tristeza. ¿Estás loco? Loki gritó. Thor, mi querido hermano, yo soy tu hermano. ¿Vas a quedarte mirando cómo me mata? Lo siento por Asgard, Thor dijo lentamente, con un tono extremadamente triste. Aunque Tony, Black Widow y los demás siempre habían odiado a Loki, como compañeros que habían luchado juntos, confiaban mucho en Thor. Al ver a Thor así, Black Widow le aconsejó de inmediato. Thor, no te pongas así, Sub podría estar hablando por hablar, quizás no lo haga de verdad. No, Natasha, no entiendes a los titanes. Thor negó con la cabeza y dijo. Los titanes son poderosos y peligrosos. Siempre cumplen sus promesas. Puedo ver que no está bromeando, habla en serio. Nadie puede detener a los titanes. Por un momento, Natasha no supo qué decir. En ese momento, Sub finalmente regresó y trajo a Emma consigo. Cuando Sub vio el martillo en manos de Loki, supo que era la obra maestra de Thor. Y, efectivamente, Thor no se atrevió a ir en contra de su voluntad. Ahora es tuyo, y voy a matarte. Suke le dijo en voz baja a Emma, que estaba a su lado. Al ver a Loki tendido en el suelo frente a ella, Emma comenzó a arder de ira por las cosas que Loki la había obligado a hacer antes. Sabiendo que su vida estaba en manos de Emma en ese momento, Loki cambió repentinamente su arrogancia habitual y le suplicó. Emma, me equivoqué antes, por favor perdóname. Prometo cambiar mi forma de ser en el futuro, nunca volveré a hacer cosas malas, cállate. ¿Te pidió mi jefe que hablaras? Red Tank dijo con una expresión de disgusto en su rostro, luego agarró el tobillo de Loki y lo levantó, mirando a Emma y diciendo. Emma, dime, ¿cómo nos ocupamos de este tipo? ¿Quieres que le arranque la cabeza primero o que le saque las tripas primero? Capitán, ¿no puede convencer al señor Suk? Loki es un tipo malo, sí, pero ¿no es un poco cruel tratarlo así? Daisy le susurró algo al oído a Rogers. Rogers negó suavemente con la cabeza y dijo con tristeza. Créeme, nadie puede impedirle hacer lo que se proponga. Tras decir esto, Rogers se dio la vuelta y se marchó. Entonces, todas las miradas se posaron en Emma, porque todos sabían que el destino de Loki sería decidido por ella. Emma suspiró levemente, sacudió la cabeza de repente y dijo. Olvídalo, déjalo ir. ¿Qué? Tanque Rojo casi dio un brinco al oír esto. Mientras sacudía a Loki en su mano, dijo con incredulidad. Emma, ¿estás controlada por este tipo otra vez? ¿Cómo puedes dejarlo ir? Lo has olvidado. Fue este tipo quien nos hizo incapaces de levantar la cabeza frente a todos los mutantes. Tienes razón, pero ¿qué cambiará si lo mato? Ya no lo odio, solo quiero vivir una vida tranquila. Emma dijo, y volvió junto a Suke, y luego se apoyó suavemente en Suke. En este momento, ¿cómo podía seguir siendo la reina blanca? No era más que la mujercita de Suke. A Suke no le sorprendió demasiado la decisión de Emma, porque Emma era una chica amable y ese final estaba dentro de sus expectativas. Pero entonces, preguntó en tono de broma, ¿estás seguro de que quieres dejarlo ir así? ¿No vas a cortarle un brazo o una pierna o algo así? Bien, bien, bien. Red Tank asintió rápidamente, está bien quitarle una pierna. Emma puso los ojos en blanco mirando a Suke y dijo extrañamente, si quieres quitármelo, hazlo tú mismo. Hazme volver ahora y recuerda regresar para cenar esta noche. Suke 000 dejó de hablar, simplemente abrió un canal espacial y luego envió a Emma de vuelta. En ese momento, Loki finalmente respiró aliviado. En su opinión, su vida por fin estaba salvada. Sentándose de nuevo en el sofá, Suke miró a Loki y dijo, esto es un verdadero dolor de cabeza. ¿Qué debería hacer contigo ahora?
Aunque Emma te ha perdonado, todavía me engañaste con lo de la gema espacial, y eso no te lo puedo perdonar. Obviamente, Suke iba a engañar a Loki. Loki solo quería llorar. Él mismo no entendía qué estaba pasando. Obviamente era una gema espacial auténtica, ¿cómo era posible que de repente se hubiera vuelto falsa? Pero entonces, de repente se le ocurrió algo y gritó. Esperen, partículas de éter, tengo una solución. Les prometo que encontraré una gema del infinito para ustedes. Siempre y cuando me dejen ir. Thor, que estaba a un lado, también aseguró apresuradamente. Suk, te juro como príncipe de Asgard que Loki no mintió, sin duda encontraremos la manera de encontrar una gema del infinito para ti. Aunque la gema del infinito es algo muy importante, es obvio que la vida de Loki es más importante que la gema del infinito. Zeilu te recuerda. 3 cosas que hacer al leer. Coleccionar, recomendar. Capítulo 104. Ver más en santalbit.com. Tiempo de escaneo. 0,075 SPD. Queridos lectores, suscríbanse. Suscríbanse automáticamente. Suscríbanse por completo. Partículas de éter, ¿no es esta la gema de la realidad? Los ojos de Suk se iluminaron. Si solo Loki hubiera dicho eso, probablemente no lo creería, porque Loki no tenía ninguna credibilidad. Pero si Thor también hubiera hecho tal garantía, entonces sería otra historia. Después de todo, como príncipe de Asgard, la credibilidad de Thor sigue siendo digna de confianza. Pensando en esto, Suk miró a Thor y dijo: Thor, no le creo a Loki, pero te creo a ti. Ya que le has dado garantías, lo dejaré ir por ahora, pero espero que no olvides este asunto, de lo contrario me enfadaré mucho. No te preocupes. Esta es mi promesa, la cumpliré sin duda. Thor dijo en serio: muy bien, entonces ya puedes llevarte a Loki. Suke agitó la mano. Aunque Tanque Rojo parecía disgustado, aún así arrojó a Loki al suelo. Por supuesto, al final no se olvidó de pisarlo. Loki se sentía agraviado, pero no podía hacer nada. El bebé se sentía muy amargado, la guerra había terminado y Thor ya no tenía sentido que se quedara allí. Además, tenía que ayudar a Sukke a encontrar la gema de la realidad, así que Thor llevó a Loki de vuelta a Asgard. Debido a la destrucción de la nave nodriza, los Chitauri y las bestias de guerra que aún permanecían en la Tierra ya habían perdido la vida. Aunque causaron estragos en la ciudad de Nueva York, al final los Vengadores ganaron. Por otro lado, tras presenciar todo esto, se escuchó un grito de júbilo en el portaaviones de Shield, porque finalmente habían ganado. Finalmente habían protegido la Tierra. En el período siguiente, la batalla de Nueva York se convirtió en tema de conversación para casi todo el mundo. Todos los periódicos y noticieros del mundo informaban constantemente sobre el suceso. De igual manera, los Vengadores se convirtieron en una organización heroica reconocida por todos. En cuanto a Suk, completó las tareas asignadas por el sistema. Actualmente, sus puntos de villano del sistema han alcanzado casi 2 millones. Además, ganó premios importantes en las 2 loterías anteriores. Todo parece ir a la perfección, pero no es así. Suke llevaba mucho tiempo sin ver a Kim. A veces, cuando la llamaba, Kim no le decía dónde estaba. Suke siempre intuía que Kim le ocultaba algo, pero ella no quería decirlo. Simplemente le decía que no se preocupara. Kim era la mujer de Suke, y él no quería forzarla, así que no tenía otra opción. En cuanto a la gema mental que obtuvo, Suke sentía que era un poco inútil y mucho menos útil que la gema espacial, porque la gema mental podía principalmente controlar las mentes de las personas y hacer que hicieran cosas según sus órdenes, pero a Suke no le gustaba, así que la gema mental había estado tirada en el espacio del sistema Su. Durante este tiempo, Suke tampoco estuvo ocioso. Ni siquiera estuvo en la Tierra la mayor parte del tiempo, sino que llegó a un lugar desolado del universo, y allí dominó con destreza el poder de millones de estrellas que había absorbido previamente de los centinelas. Este tipo de poder es extremadamente aterrador. Puede destruir un planeta. Suke no quiere destruir la Tierra por accidente, lo cual sería demasiado terrible. Así que, en el último tiempo, ha estado vagando por el universo. En términos generales, este periodo de tiempo ha sido relativamente pacífico, hasta el día de hoy, recibió una llamada de Tonji. Suk, ¿dónde estás? Suke miró al sol que estaba debajo de él y dijo: estoy probando la temperatura que mi cuerpo puede soportar bajo el sol. ¿Qué ocurre? Etcétera, dijiste que estabas en el sol. ¿El sol en el cielo? En la tierra, Tonji miró al sol en el cielo con el rostro inexpresivo. Así es, el poder del centinela no solo me dio más fuerza, sino que también fortaleció mi cuerpo. Por ahora, el sol no puede destruir mi cuerpo. Suke habló lentamente, pero su expresión reflejaba impotencia, pues aunque el sol no podía hacerle daño, su ropa no era la misma. Cada vez que se alejaba del sol, su ropa se convertía en cenizas al instante.
Por suerte, no había mucha gente en el cielo. De lo contrario, esto sin duda se habría convertido en una noticia de gran repercusión a nivel cósmico. Suke ya había pensado en el título. Un hombre corriendo desnudo sobre el sol. Los teléfonos móviles terrestres no se pueden usar en el espacio exterior, y fue entonces cuando la gema de la mente que Suk había obtenido resultó muy útil. Aunque Tony llamó, Suk no tenía teléfono. Simplemente usó un método especial para usar la gema de la mente como si fuera un teléfono. En la Tierra, Tony estaba un poco borracho. Aunque siempre supo que Suk era muy fuerte, nunca imaginó que fuera tan fuerte como para caminar sobre el sol. Parece que Suk tiene que unirse a los Vengadores. De lo contrario, si aparece otro enemigo como el Centinela en el futuro, no podrán hacerle frente, pero claro, este tipo de cosas no se pueden decir en este momento. Tony recobró la compostura y dijo: casi se me olvida contarte algo importante. Estoy en Washington. Aquí habrá una reunión sobre la ley de registro de mutantes. Tienes una relación especial con los mutantes, así que creo que debo informarte. Además, parece que el profesor décimo, Anki y los demás también estarán aquí, incluida tu novia. ¿Quieres ir? ¿Qué dijiste? Tony no había terminado de hablar cuando la voz de Suke resonó de repente en sus oídos. Esa voz repentina casi mata a Tony del susto. Al mirar hacia atrás, Tony vio que Suke había aparecido detrás de él, vestido con un traje. Como no tenía una armadura de combate adecuada, el sistema de Suke siempre tenía ropa de repuesto, así que podía ponerse un traje cuando lo necesitara. Por favor, ¿podrías saludar antes de venir la próxima vez? Quien asusta a los demás acabará matándolos. Tony colgó el teléfono y dijo sin palabras. Suke agitó la mano y preguntó: vale, dime qué está pasando. La ley de registro de mutantes es también un evento importante y muy conocido en el universo de los X-Men. Suke no tenía ningún interés en este asunto, pero cuando escuchó a Tony decir que Jin estaba allí, al instante se interesó. Quería averiguar qué estaba pasando para leer la versión sin subrayar de la novela. Por favor, descargue Feilush Yao al final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.